Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? De verdad, reciban una noche excelente. Gracia y paz sean sobre cada uno de ustedes y sus familias. De verdad, sean todos muy bienvenidos a Matrimonios, Parejas Extraordinarias. La mejor excusa para que tú y tu cónyuge se conecten cada viernes a fin de poder disfrutar de un espacio dedicado exclusivamente a mejorar tu relación de pareja con un contenido de orientación y de consejería. Hoy, primero, agradecerles su presencia en la que desde el otro lado están recibiendo y estamos transmitiendo, ¿verdad? Están recibiendo la transmisión desde aquí, perdón. Y hoy, 21 de abril, tenemos un programa desarrollado para todos aquellos que quieran agregarle valor a su relación de pareja. Y para ello, pues precisamente se conectan cada viernes a esta transmisión a fin de conocer y de disfrutar de estos temas, ¿verdad, Erika? Así es. Así que un servidor con ustedes, Ruster Peña y Erika Domínguez, pues les damos la bienvenida este viernes. Esperamos que este tema, como todos los que han estado escuchando durante este tiempo, ¿verdad?, sea de bendición para su matrimonio, para su vida, y pues que pueda ayudar a otros, ¿no? Así es. Ayudarle a la relación de otros matrimonios. Así es, así que hoy te acompañamos en este programa que apenas inicia, ¿verdad? Matrimonios, Parejas Extraordinarias. Así que hoy tenemos un tema interesante: emociones y deseos. Emociones y deseos. ¿Sí? La realidad es que, si bien es cierto, nosotros no somos computadoras, y alguien pudiera pensar, bueno, pues las computadoras es como un parecido, quieren parecerse, tratan de buscar la manera, ¿verdad?, como de parecerse a nuestro cerebro, pero es impresionante la creación que tenemos aquí arriba, ¿verdad? No somos computadoras y por lo tanto nosotros reaccionamos con respuestas emocionales frente a situaciones que nosotros atravesamos. Ante circunstancias, reaccionamos de X o cual forma, ¿no? Entonces, los sentimientos son emociones espontáneas que surgen precisamente como una respuesta a eso que estamos experimentando. Los sentimientos son parte de nuestra vida, son parte de nuestra existencia, son parte de lo que somos. Por ejemplo, cuando ves un relámpago y el sonido que sale, puede que sientas temor, miedo, te asustes, ¿no? Cuando alguien te abraza, puede que te sientas protegido, protegida, amado, amada. Cuando hacen un comentario negativo acerca de cómo has pintado la pared, puede que te sientas desanimado. O un comentario negativo acerca de cómo trabajas, puede que te sientas desanimado. Cuando te anuncian que irán de vacaciones, puede que te sientas inmensamente feliz y gozoso porque ya al fin llegaron las vacaciones, vamos. Cuando alguien camina con los zapatos llenos de barro por la sombra o llenos sucios, ¿verdad?, por el lugar por donde ya tú acabas de limpiar, puedes muy probablemente que te sientas molesta
molesto, enojada, enojado, frustrado porque estás limpia, que limpia y el otro pase por aquí. Como el conserje, ¿verdad? Que está limpiando por aquí y hay algunas personas que piensan en su cabecita, no, para eso le pagan y pasan con sus patas así bien sucias. Las emociones son parte de nuestra existencia, son parte de nosotros. Las emociones son personales y son únicas, ¿no? Entonces, posiblemente quizás no haya algo tan exclusivo, ¿verdad? Tan particular como nuestras emociones. Y es raro que dos personas que estén expuestas a la misma experiencia sensorial, o sea, dos personas que estén presenciando un mismo evento, es muy difícil que sientan lo mismo. Pues somos diferentes. Pues lo mencionábamos en el programa anterior, ¿no? Que poníamos un ejemplo de dos personas que estaban viendo el cañón del Colorado y uno veía hermoso ese lugar y contemplaba lo que estaba viendo, ¿verdad? Y el otro estaba así como que, pues a ver a qué hora nos vamos, ¿no? Como que vengo a ver puras piedras, ¿para qué? Ajá, o sea, vengo a ver un hueco en la tierra, ¿y qué es esto? No, entonces es como uno percibe, por eso dices tú que las emociones son únicas en la persona, o sea, sí, no vamos a sentir lo mismo porque pues no somos iguales, ¿no? Cada huella es diferente, cada persona es diferente y cada sentimiento que puedes sentir, aún, fíjate, por la familia puede ser diferente. El amor que tú sientas por tu hijo, tanto la mamá como el papá, ¿no? Dicen que las mamás aman más, pero, o sea, puede ser diferente. Son muchas situaciones, ¿no? Son muchas situaciones, son amor, así como decir, como amores distintos, pero la manera de expresar y sentir en cada ser humano es totalmente diferente. ¿No? Así es. Entonces, aun cuando nosotros usemos la misma palabra, escuchen esto, aun cuando usamos las mismas palabras para describir lo que nosotros sentimos, aún así el sentimiento en sí es distinto, ¿no? Cada uno sabe lo que siente realmente y con qué tanta intensidad lo siente. Entonces, a menudo, usualmente nos vemos influenciados por nuestros sentimientos, sin ser plenamente conscientes de lo que sentimos. Sin embargo, el tener plena conciencia del área emocional personal, el ser consciente de nuestras emociones, nos va a ayudar a comprendernos mejor que simplemente a dejar que se manifiesten así sin prestar atención ni nada. ¿Por qué? Porque de que se van a manifestar, porque están dentro de nosotros, son parte de nuestra existencia, pero necesitamos ser conscientes de esas emociones para poder manejarlas, o bien manejarlas, ¿verdad? Entonces, las emociones realmente pueden ser, por así decirlo, porque no vamos a estigmatizar, las emociones pudieran ser positivas o negativas. Dentro de las positivas, por ejemplo, se encuentran términos como feliz, contento, alegre, expectante, emocionado, satisfecho, realizado, ¿verdad? Dentro de las negativas podría estar el enojo, la tristeza, deprimido, el temor, miedo. Pero cuando nosotros decimos esto de positivas y negativas, no debemos interpretarlo como que es malo y bueno. No. Momentito ahí. O sea, las emociones son emociones. Las emociones sencillamente son emociones. Ahora, hay algo que vamos a hablar más adelante, porque las emociones positivas son aquellas que nos acercan, por ejemplo, nos acercan a una persona, nos acercan a una cosa, nos acercan a un lugar, mientras que las opuestas, o sea, las negativas, la de corte negativo, nos van a distanciar, tienden a apartarnos. Por ejemplo, si me siento amado por alguien, me sentiré impulsado, motivado
a estar con esa persona. Pero si no, si yo estoy enojado con esa persona, entonces emocional y físicamente yo voy a buscar distanciarme lo más que pueda o como sea, ¿verdad? Debemos entonces comprender, necesitamos comprender que las emociones negativas en sí mismas no son pecaminosas, no son un pecado, pues son parte de uno. Es como que yo dijera, pues es un pecado tener carne. Es un pecado tener cabello. No, no, es parte de mí, ¿verdad? El cómo lo utilice, el qué haga con mi cuerpo es otra cosa. Pero el cuerpo en sí no es pecado, ¿no? Entonces lo que pasa con las emociones, ¿no? Entonces los sentimientos positivos o negativos no son correctos o incorrectos en sí solo. Son simplemente emociones humanas. Entonces, cuando uno dice esto, no va a faltar, porque así es, no va a faltar aquel que busca desenvainar su espada de una vez y me diga, pero Rooster, vaya y busque a Colosenses 3:8, porque ahí Pablo dice, dejad la ira y el enojo. ¿Sí? No falta ese que busque esa cita bíblica, porque si hay mucho que agarra su cita, la saca de contexto. Mira lo que dice ahí. Precisamente para señalar que enojarse es un pecado. Sin embargo, cuando estudiamos el contexto en el que Pablo hace esa advertencia de Colosenses 3:8, nosotros vamos a encontrar que Pablo se refería a no permitir que el enojo se anidara, que se instalara, que arropara, ¿verdad? O impregnara nuestro corazón. A eso es que se refiere Pablo. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos en Efesios 4:26, ahí Pablo nos indica que no dejemos que el sol se ponga mientras seguimos enojados, ¿verdad? De ninguna manera, de ninguna forma, se nos está diciendo que el enojo es pecado. El enojo es como una especie de visita ocasional que nos indica que hay algo que requiere de nuestra atención. Ahora bien, otra cosa es permitir que el enojo habite y se instale en nuestro ser, en nuestro corazón, y que todo lo hagamos con enojo, y que todo lo meditemos enojados, y que todo lo que efectuemos y nuestra actividad y nuestra conducta se moldee con enojo. Eso es otra cosa. Y yo sé, de paso, ahí hay un problema, ¿no? Porque ya se instala entonces ese sentimiento en nosotros como el pivote para mover nuestra existencia. Y ahí es donde estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Así es. Porque la realidad es que le puedo comentar que Jesús se enojó en más de una ocasión. Simplemente lea a Marcos 3:5, Marcos 10:14, y ahí usted se va a dar cuenta. Algunos pueden incluso hasta sorprenderse al saber que Jesús se sintió a veces desanimado o deprimido. ¿Quiere saber si es cierto? Vaya a Mateo 26 del 37 al 38. Ahí se va a dar cuenta que eso sintió Jesús. Si bien Jesús es el verbo hecho carne, como indica Juan, también era plenamente humano. Y como tal, sus emociones eran humanas también. Entonces, por consiguiente, no tenemos por qué estar disculpándonos por nuestras emociones, por tener nuestras emociones. Por enojarnos, por sí, o sea, triste, por
por ponernos tristes, por estar en cierto momento deprimido, por estar... Porque ellas dicen mucho acerca de quiénes nosotros somos. Las emociones dan algunas pistas, algunas ideas acerca de cómo nosotros respondemos ante determinadas situaciones que nos acontecen o que vivimos. Son como luces, como las luces del indicador del tablero del vehículo, ¿verdad? Que avisan cuando algo requiere nuestra atención, cuando algo requiere una reparación. Hay vehículos en donde hay una lucecita que se enciende cuando una goma, como cuando una llanta se poncha, ¿verdad? O cuando alguien no tiene puesto el cinturón de seguridad. O cuando está la reserva de la gasolina. O cuando está la reserva de la gasolina. Hay muchos indicadores esos son los más frecuentes, o los más usuales, pero hay muchísimos más indicadores en el tablero de un auto. Y uno puede no prestarle atención a la lucecita roja de puesta en marcha, por ejemplo, o no atender a lo que indica y agregarle aceite al auto, ¿verdad? Lo mismo sucede con las emociones. Lo mismo sucede con las emociones. Ante una emoción que sea negativa o de corte negativo, ¿verdad? Que le hemos puesto negativo, uno puede pasarla por alto. Claro que puede. No deberíamos, pero la podemos pasar por alto o interpretar hacer algo diferente. Pero aquí hay un punto que queremos aclarar. Y usted está tomando si está tomando anotación, escuche esto. Nosotros no podemos librarnos de los sentimientos negando los sentimientos. Así no es que nos libramos de ellos, ¿verdad? Ni tampoco podemos controlar los sentimientos ignorando los sentimientos. Si ignoramos la lucecita roja del tablero del carro, es solo cuestión de un tiempecito para que el carro se dañe. Porque por algo está tirando. Entonces, imagínate que tira un indicador ahí donde señala en el motor alguna falla y no le pongas atención y tú corriendo. Y en algún momento va a soltar el tiro el carro. Te va a fallar, se va a descomponer. Y si uno decide ignorar de la misma manera esas emociones negativas en nuestra vida, lo que se va a descomponer va a ser nuestra salud, ojo, y nuestra relación con los demás. Y en este caso, nuestra relación matrimonial. Así es. Pues sí, porque uno como esposos, como matrimonio, pues el tiempo y el compartir con la otra persona nos enseña a conocer, ¿verdad? A conocer a esa persona. Entonces, el que tú veas a tu esposa todo el día enojada, pues esa es una alarma que tú tienes que decir, a ver, ¿qué pasa con ella, no? ¿Por qué siempre está enojada? Claro. ¿Por qué ella todo lo hace al aventón, así como que no le importa? O sea, ahí es donde tú tienes que poner una alarmita y decir, a ver, voy a platicar con ella, a lo mejor yo no le presto atención, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Ahí uno tiene que saber en qué está fallando, en qué es lo que está... Buscar, indagar. No, entonces son indicadores. Si el esposo, por ejemplo, llega tarde y te dice, ay, es que tengo junta, pero a lo mejor no le gusta llegar temprano porque llega a tu casa y la casa está oliendo feo y la casa, o sea, ¿me explico? Y esos son indicadores que tenemos que tener presentes en un matrimonio, porque en verdad todos los matrimonios tienen indicadores diferentes. A lo mejor no hay comunicación en ti y en él, y están como el teléfono descompuesto, dile a tu papá esto, y entonces dice mi mamá esto, y ya lo cambió, ¿no? O sea, y hay mala comunicación porque no somos ¿cómo te diré? O sea, somos personas adultas, pero no tenemos el valor de decir, a ver, ¿qué te pasa?
Dime lo que sientes, pero hablarlo. Siempre hemos dicho en estas clases, bueno, en estos temas y en todos los temas que es necesario la comunicación dentro del matrimonio. Nadie es adivino, nadie es vidente. Tenemos que abrir nuestra boca y decir, ¿sabes qué, Rooster? Me siento así y así. ¿Sabes qué, Rooster? Me duele esto. O sea, aún en lo físico aunque las mujeres somos bien machotas, ¿no? Y nos puede doler algo y nos quedamos callados, no se va a quitar, y no, me voy a tomar un tecito. Pero decir, ¿sabes qué? Me duele esto y necesito que me atiendan, llévame al doctor. Pero son indicadores. Pero ¿qué pasa? Como nunca hablamos, como no lo expresamos, cuando ya la situación está más grave, al borde, pues me llevas al doctor y dice, no, es que es el apéndice, o no, es que es esto, o no, es que es el otro. Pero entonces yo no puse atención, ¿no? Y yo no hablé, yo no le dije a él, ¿sabes qué? Me duele, tengo un dolorcito aquí, y empezar, ¿no? A buscar una ayuda. Correcto, porque al final del día aquí hay un factor, y es que las emociones aparecen en un momento en donde nosotros no las estamos esperando. O sea, las emociones simplemente aparecen, pero no aparecen medianamente, aparecen por algo que las provoca, ¿no? Que no necesariamente cuando lo hacemos nosotros conscientemente. A ver, me voy a levantar hoy y voy a amanecer y voy a pasarme el día enojado. No, o sea, nadie hace eso. Me voy a levantar hoy y voy a pasar el día totalmente apenado. Entonces, no. Son circunstancias que se dan, situaciones que se dan en la vida, ¿verdad? Que hacen brotar en nosotros esos sentimientos. Entonces, la realidad es que uno puede modificar las emociones cuando uno vuelve a analizar la interpretación que le dimos a eso que nos aconteció, ¿verdad? Entonces, o al buscar mayor información del por qué nos sentimos de X o cual forma, ¿no? Entonces, es interesante mencionar 4 aspectos, en cuanto a las emociones. Miren, primero, las emociones, como les comenté hace un momentito, les comentamos hace un momentito, aparecen espontáneamente. Totalmente. No nos sentamos a reflexionar y decir, me parece que hoy voy a salir y me voy a sentir solo. La soledad es un sentimiento que nos llega, y no algo que nosotros elegimos sentir. Déjame yo elegir sentirme solo. No. ¿Ya? Número 2, las emociones a veces llegan agrupadas. O sea, muchas veces sentimos más de una emoción a la vez. Si alguien tiene un accidente de automóvil, por ejemplo, se va a sentir enojado, frustrado, irritado, ansiosa, y así al mismo tiempo cauto, tranquilo, cuidadoso, ¿no? Todo a la vez. Número 3, las emociones tienen diferentes niveles de intensidad. Uno puede sentirse más o menos o exageradamente feliz, como también lo opuesto. Uno puede sentir solo un poco de tristeza o sumido en una inmensa depresión. ¿Ah? Y por último, los sentimientos realmente pueden estar en conflictos entre sí. Supongamos que el esposo comenta que acaba de comprar cierto artículo por unos 500 pesos. Una verdadera ganga, ¿verdad? Dado que el valor real de ese artículo es casi 1,000 pesos. Lo está comprando en aproximadamente la mitad, ¿no? La mitad. La esposa siente alegría por el buen negocio que hizo el esposo, pero también pudiera sentir miedo
de que no les alcanzara el dinero porque ella había hecho una compra por un valor de 300 pesos que no le había comentado a su marido, por decirte algo. Otro ejemplo es el de un adolescente, un hijo adolescente que llega a la casa, pero llega una hora después de lo prometido a sus papás, ¿no? Entonces los padres por un lado se sienten aliviados y se sienten felices, se sienten en paz porque lo vieron llegar sano y salvo a la casa, pero por otro lado también se sienten enojados, ¿verdad? Porque el chavo no les llamó para avisarle que iba a llegar tarde. Voy a encontrar ese conflicto, ¿verdad? En fin, una comprensión mucho mayor de las emociones nos va a permitir a nosotros saber quiénes realmente somos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Entonces, una manera de uno ser consciente de las emociones es preguntándose uno mismo, por ejemplo, ¿cómo me siento ahora? O sea, tú preguntarte, ¿cómo me siento realmente? Otra forma de desarrollar sensibilidad hacia esos propios sentimientos, pues es observar nuestra respuesta física, por ejemplo. Por ejemplo, sonreímos cuando escuchamos lo que esa otra persona dice, o nos enojamos, mantenemos contacto visual con ella o con él. ¿Qué tono de voz nosotros empleamos cuando fulanita o fulanito nos habla? Entonces, con frecuencia, estas gesticulaciones del cuerpo nos van a proporcionar información que nos van a permitir comprender cómo es que realmente nos sentimos. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, estoy contento o estoy enojado, uno describe algo de lo que uno es. Porque estar contento o enojado es parte de tu existencia, parte de lo que eres. Los sentimientos son parte sumamente importante de nuestra vida y van a influir de modo muy decisivo en cómo nos comportamos, en nuestra conducta. ¿Sí? Entonces los sentimientos no es un caso, porque hay gente, yo he escuchado mucho esto, mucho, que hay gente que dice, no, es que no puedes actuar por sentimientos, no puedes tener sentimentalismo, por favor. Es una falacia. Una cosa es tener conciencia y control de tus sentimientos y otra cosa es decir, no, que no puedes actuar con sentimientos. O sea, está absurdo eso, no tiene sentido porque es parte de ti, ¿no? Entonces recuerda que no puedes ignorarlos ni tampoco negarlos, ¿verdad? Porque están ahí, son parte de ti, son parte de mí. Los deseos que tenemos revelan mucho lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Revelan mucho lo que hay en nuestro corazón. Porque los seres humanos, nosotros deseamos ciertas cosas, anhelamos ser de determinada forma, o queremos que alguien haga tal o cual cosa, y eso es algo normal. Por lo general, nosotros expresamos nuestros deseos en términos de, por ejemplo, yo quiero, yo deseo, yo anhelo, me gustaría, XXX, ¿no? Pero los deseos pueden ser a largo plazo, pueden ser a corto plazo, ¿verdad? Pero estamos plagados de deseos en todas las áreas de nuestra vida. Y estos deseos a menudo preparan esa escena de nuestras acciones. Por ejemplo, el deseo de que nuestra esposa se sienta amada puede entonces llevarme a comprarle un ramo de rosas, a regalarle unas zapatillas, a llevarle a cenar fuera, comprarle un helado, decirle ciertas palabras. O sea, ese deseo de ver o hacer que se sienta amada me puede a mí motivar a hacer una acción para provocar eso.
¿Sí? Entonces puede que en este preciso momento, dicho sea de paso, mientras escuchas este tema, no te vengan pues a la mente tus deseos, pero sí, si dedicas un tiempecito, un instante a pensar en ello, muy probablemente puedas reflexionar sobre una lista larga de deseos. Si te pones a analizarlo, empiezan a venir los deseos, ¿no? Y anhelos. En cuanto a los deseos materiales, tal vez quieras tener una cocina nueva, cortinas para la sala, una alfombra para el dormitorio, un auto nuevo o ropa nueva. En el aspecto espiritual, puede que desees ser más activa, más activo al hablar desde tu fe con otras personas, más constante en la lectura de las escrituras, de la palabra, tener una actitud de perdón hacia los demás o ser más generosa, más generoso al ofrendar. Con respecto a tu relación matrimonial, puedes desear una comunicación mucho más fluida que hoy. Menos peleas, menos discusiones, más comprensión, más demostraciones de afecto, ¿verdad? Mayor satisfacción sexual, ¿sí? Y así nosotros pudiéramos listar, ¿verdad? Una larga página llena de ítems con muchísimos deseos. En todas las áreas de nuestra vida, señores, nosotros tenemos anhelos y deseos. Pero, no todos esos deseos son iguales. ¿Sí? De ahí que algunos deseos pueden ser malos o egoístas. En las escrituras se nos advierte, se nos dice que debemos huir de esa clase de deseos. De hecho, en efecto, Pablo enseña que los errores del antiguo pueblo de Israel debieran ser un ejemplo para nosotros, cuando él en 1 Corintios 16 dice, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No podemos evitar definitivamente, y esto es algo que pues nadie puede negar, ¿verdad? No podemos evitar que los malos deseos puedan llegar a nuestra mente. No se puede evitar. Pero sí podemos evitar alimentarlos. A Martín Lutero, por ejemplo, se le atribuye la frase que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí que aniden. ¿Sí? Sí podemos evitar que aniden y que pongan polluelos y que hagan cría ahí en nuestra cabeza y se desarrollen, se reproduzcan y sigan viviendo ahí. Sí podemos evitar eso. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:5, nos indica, nos enseña que debemos llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La palabra, las escrituras, la palabra específica que se traduce por cautivo en este párrafo significa literalmente encerrar en una red, como atrapar en una red. Y esta imagen de una red es aquella red como para atrapar una mariposa. Esa es la idea. De esa misma manera, nosotros necesitamos llevar nuestros deseos ante Dios, como si los apagáramos, como si los apagamos con una red, como si los atrapamos con una red y los entregamos bajo el señorío de Dios. Si son malos deseos, debemos entregarlos y no persistir en ellos. Soltarlos al Señor. Si se trata de deseos sanos, entonces debemos aplicar toda nuestra energía en hacerlos realidad, en desarrollarlos. Entonces, ser conscientes
Ser consciente de nuestros deseos es el primer paso para poder juzgar si son buenos o si son malos deseos, ¿no? Si son deseos generosos, si son deseos egoístas. Así que recordemos que tener un deseo malo o egoísta no es pecado, pero sí lo es alimentarlo y llevarlo a cabo. Ujú. Pues sí, porque cuando, por ejemplo, bueno, estamos hablando dentro de un matrimonio, ¿no? A lo mejor tu deseo, ¿verdad? El deseo tuyo es darle lo mejor a tu familia, y qué bueno, por eso estás trabajando, pero a lo mejor tu deseo es sí darle lo mejor a tu familia, pero antes de eso tú tienes el deseo de irte con los amigos, de estar haciendo vida social, pero como si fueras un joven. Hacer tu vida. ¿No? Como si Sí, fueras como un si joven. fueras un jovencito o un chavito. Sin responsabilidades, Ajá. cuando ya tienes responsabilidades. Entonces, tú llegas a tu casa y en vez de dar el gasto, pues ya te lo gastaste, porque, Por ejemplo. ¿no? O sea, a lo mejor tu deseo era bueno, pero vino otro deseo que te movió el tapete y te fuiste. Te Así fuiste es. a gastar lo que no debías gastarte, ¿no? Exactamente. Es un ejemplo. Ajá. Y algunos cristianos realmente se sienten culpables cuando les pasa por la mente, por ejemplo, un deseo malo, ¿no? Sienten como una reprensión o algo, porque piensan que si fueran buenos cristianos no tendrían esa clase de deseos o esa clase de pensamientos. Sin embargo, recordemos que todos somos pecadores, que somos pecadores por naturaleza, y los pensamientos pecaminosos forman parte de la naturaleza caída, por así decirlo. La buena noticia ante todo esto es que con la ayuda del Espíritu Santo podemos no dejarnos llevar por esos malos deseos, podemos no dejar anidar esos malos deseos. Una cosa es también que las personas con las que frecuentamos, los medios en los que nos desenvolvemos, influyen también en nuestro pensamiento. Lo que vemos, lo que platicamos, lo que leemos, influye mucho en nuestro pensamiento. Lo que escuchamos y prestamos atención también influye bastante. Entonces, cuando usted tenga un deseo malo, ¿verdad? Le podemos sugerir que haga una oración. Señor, tú sabes lo que estoy pensando. Te doy las gracias, Padre, porque sé que no voy a ir detrás de ese deseo, ya que cuento con tu poder. Guíame para hacer con mi vida algo constructivo, porque para eso nos llama el Señor, para construir, para edificar, para bendecir, ¿verdad? No para lo opuesto. Entonces, tal como sucede con nuestros sentimientos, también nuestros deseos pueden entrar en conflicto. Es lo que yo diga, quisiera acompañar a mi esposa al concierto, pero también me gustaría asistir al torneo de fútbol. Entonces, los deseos pueden variar de su intensidad, pueden variar. En una escala del 1 al 10, mi deseo de ser millonario puede estar en el nivel 5, pero mi deseo, mi anhelo de pasar más tiempo con mis hijos, con mi esposa, puede ocupar el lugar número 10. Y así, ¿verdad? Así es, así que pues podemos nosotros controlar, ¿verdad? Nuestras emociones, podemos, acordémonos que pues nuestras emociones vienen con el mismo paquetito, ¿no? Somos Claro. un paquetito con emociones, Claro. y no es malo estar enojado, no es malo estar triste, no es malo estar deprimido. Lo malo es dejarnos llevar por esa emoción, Así es. ¿verdad? Dejarnos llevar por esa depresión. Lo malo en nuestros deseos es no poner un límite. O sea, tus deseos son buenos, qué bueno, pues échale ganas, ¿verdad? Si quieres acabar tu universidad, si quieres ser mejor en tu trabajo, qué bueno. Pero si hay deseos que tú estás viendo que
que pueden causar algún conflicto dentro de tu familia, dentro de tu comunidad, dentro de donde te mueves, pues tienes que frenarlo, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de decir no o sí. Y en este caso es bueno mencionar que hay una corriente que ha estado influenciando mucho a mucha gente, y es el hecho de que, bueno, si me siento bien, pues está bien. ¿Ya? O sea, si me siento bien, solamente just do it, solamente hazlo. Y aquí hay que tener bien claro que esto no es lo correcto. Eso no es lo correcto. Aquí sí están los sentimientos, pero nosotros tenemos que hacer un balance, hacer ahora sí, una discriminación. Discriminación, me refiero, es una selección, ¿verdad? Una valoración de esos deseos, de esos anhelos, para nosotros poder caminar de la manera correcta y mejor llevar nuestra relación matrimonial. Imagínate una pareja de esposos en donde ni uno ni el otro conozca sus sentimientos, ¿verdad? ¿A dónde va a parar? Van a haber conflictos, uno detrás de otro, y peores, y más conflictos, y más problemas, y más. Y dicho sea de paso, hemos comentado que todo matrimonio tiene sus situaciones, ¿verdad? Pero es porque en toda sociedad hay situaciones. Una cosa es que hayan situaciones y la podamos, sepamos manejarlas, y otra es que existan situaciones, nos rebasen, y por nosotros estar ignorando y negando nuestras emociones, se rompan los matrimonios, se distorsione la relación. Ya es otra cosa. Precisamente por eso estamos aquí, para apoyarte con este tipo de temas que son súper muy buenos para nuestra relación de pareja. Entonces, con frecuencia los deseos nos motivan a actuar, como había comentado. El deseo de algo nos motiva a actuar, nos mueve a hacer cosas, y esta característica es sumamente buena, positiva, cuando se trata de deseos sanos, obviamente. Entonces, ser consciente de nuestros deseos, de lo que anhelamos, de lo que queremos, y del valor que le damos en nuestro aspecto importante, es interesante para conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esos deseos, esos anhelos, nos van a motivar a hacer cosas. Y ahí es que cuando tú escuchas que cuando sabes que alguien ha hecho X acción, es porque ya previamente lo ha pensado. Así es. Previamente lo ha analizado. Dejó que esos pajaritos hicieran nido. Exactamente. Entonces, cuando digo esto, no me refiero única y exclusivamente a situaciones malas, situaciones pecaminosas, no solamente a eso. También cuando haces lo opuesto, cuando dices, wow, hoy es el cumpleaños de mi esposa, ¿sabes qué? No le voy a decir nada, le voy a hacer y empiezas a hacer todo tu análisis, todo tu cálculo de cómo vas a hacer todo eso para darle una sorpresa, y ¡pran! Llega la sorpresa. De la misma manera son las cosas malas, negativas. ¿verdad? De la misma manera. O sea, cuando sucede algo ahorita es porque ya hace rato que eso venía anidándose en la cabeza. Entonces necesitamos, por lo mismo, cuidar lo que entra a nuestra cabeza, cuidar lo que entra a nuestros ojos, lo que entra a nuestros oídos, a lo que le prestamos atención. ¿Por qué? Porque recuerde que dentro de nosotros tenemos alma, ¿verdad? El alma no depende de los 5 sentidos, ¿sí? No depende el alma. Nuestro interior no depende de los 5 sentidos,
pero se alimenta de los sentidos. Se alimenta de los sentidos. ¿Sí? Por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, ¿verdad? Entran pensamientos y le damos cierta interpretación a eso que recibimos, ¿no? Entonces eso provoca esos sentimientos. Tenemos que cuidar lo que dejamos que entre a nuestro ser, porque así eso va a moldear nuestras acciones, el cómo nos vamos a comportar, el cómo vamos a actuar con nuestro cónyuge, con nuestra pareja, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso. Así es. Y pues nada, el próximo viernes vamos a seguir con este tema, ¿verdad? Que va pegado, que son las elecciones. Así que te invitamos a que elecciones. Ajá. Así que te invitamos a que nos escuches la próxima semana y te recordamos que este domingo tenemos nuestro servicio en Bosques de Viena, Manzana 125, lote 15, departamento 2. A las 10 de la mañana estamos ahí. Llega con tu familia y gózate con nosotros. Claro que ¿verdad? Sí, puedes ir con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, y vamos a gozarnos de una manera exquisita este domingo en la congregación. También recuerde que todos los martes a partir de las 7 de la noche, aquí en la Quinta Cerrada de Bosques del Pueblo, la Manzana 7, lote 7, número 2, puede usted acercarse y recibir consejería matrimonial, consejería prematrimonial, ¿verdad? Y con mucho gusto estamos aquí prestos para servirle. Queremos que tenga una noche excelente, reciba lo mejor, de verdad, reciba bendiciones hasta que sobreabunde. Dios les bendiga. Dios les bendiga, buenas y noches. Descanse. Buenas noches.